Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: «Sígueme», y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos: «¿Por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores?». Al oír esto, Jesús les dijo: «Los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento». ¿Sabe que el mensaje va a ser un mensaje prácticamente para aquellos que han recibido ese llamado de parte de Dios? ¿Y quiénes son? Todos, ¿verdad? Es un pasaje que vamos a ir buscándolo, que está en el libro de Mateo, en el capítulo 9, versículo 9. Igual vamos a ir remarcando algunos llamados para entender este mensaje, ¿verdad? Vamos a ir marcando algunos llamados que el Señor menciona y el padecimiento por causa de ese llamado, todas esas cosas que el Señor nos muestra en su palabra, para que usted entienda, yo entienda, y aquellos que fueron llamados entendamos de por qué a veces pasamos circunstancias difíciles que no logramos entender, pero Dios sabe. ¿Entiende? Y eso es lo que vamos a hablar un poquito. Y mire cómo comienza. Vamos a compartir este pasaje y luego vamos a compartir el discernimiento que el Señor nos da por medio de su Espíritu. Amén. Dice la palabra en Mateo capítulo 9, versículo 9, ¿verdad? ¿Quién lo tiene ahí? Amén. ¿Quién lo lee? A ver, ¿quién se anima? Amén. Sí. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: «Sígueme», y se levantó y le siguió. Amén. Sí, toma asiento. Y ahí arrancamos. Ahí arrancamos. ¿Vio? ¿Dónde estaba Mateo? ¿Qué estaba haciendo Mateo? Estaba trabajando. ¿Y qué dijo Mateo? Ahora voy. ¿Qué dijo Mateo? ¿Termino y voy? ¿Qué dijo Mateo? Déjame que termine la jornada y voy. Se levantó y lo siguió. Amén. Vamos a ir entendiendo el propósito del llamado, que a veces lo es. Pues, entendiendo. Pero fíjese que cuando la voz que habla a nuestra vida, que nosotros hemos sentido que fue el llamado, nos vamos a dar cuenta que esa voz atraviesa todo: pensamiento, doctrina, atraviesa todo tipo de ruido. Esa voz es única. Es única esa voz. Hay voces que son de competencia, por así decirlo, ¿no? El que grita más fuerte gana. Hoy también escuchamos eso. Y a veces confunden el espíritu con el grito. Y creemos que cuanto más fuerte se habla, ahí está el espíritu. Pero el Espíritu Santo se manifestó en Pentecostés afirmando una profecía bíblica. Y en el texto completo, para no sacarlo del contexto, el apóstol Pedro menciona y dice: para que se cumpliese lo dicho por el profeta Joel. Listo, se cumplió, gloria a Dios. Después las manifestaciones del Espíritu fueron dándose como el Espíritu quería. ¿Se entiende? Bendito sea el nombre de Dios. Hay voces que compiten por su atención, pero hay una que no grita absolutamente nada y aún así sigue siendo la que domina, y esa es la voz del Señor. Esta es la voz de nuestro Señor Jesús, la que no te va a gritar, sino que te va a hablar.
y con esa tonalidad que Él tiene te va a llamar. Como lo hizo con, acá hablamos de leer, Mateo. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. No le gritó, sígueme. Le dijo, sígueme. Seguime, le dijo. Y automáticamente dice, y se levantó y le siguió. Es impresionante. Es impresionante porque la voz del Señor no es un eco que produce emociones. ¿Se va dando cuenta? Esa es la voz del Señor, la que no te va a producir emociones temporales, sino te va a producir una vida eterna. Te va a fortalecer para la eternidad. Cuando estés mal, esa misma voz va a resonar en tu corazón y te va a hacer acordar que Él está ahí con vos. Ahí ya no te va a decir seguime, ahí te está diciendo yo estoy con vos. Si te dije no te dejaré ni te desampararé, lo que yo prometo lo cumplo. La voz del Señor es soberana. Y esa voz que Él tiene es la que hace florecer y hace alumbrar por completo nuestro corazón. Es su voz, es Él. ¿Se entiende, no? Es Él. Es Él lo que va a transformar nuestra vida, es Él. Es su voz, es su llamado. Cuando nos llama nos escoge, y cuando nos escoge nos sana, y cuando nos sana nos salva, nos da la salvación. Es su voz. Y su voz no va a competir con nadie. No va a gritar para ganar. No. Su voz es única. Y la voz es su palabra. Si alguno oyere mi voz, es su palabra. No endurezcan sus corazones como lo hicieron nuestros padres en la provocación. Y si alguno oye su voz, ¿qué dice su palabra? No endurezca su corazón. Amén. En otro tiempo, dice, nos habló por los profetas, al pueblo. Hoy nos habla por su Hijo, por Cristo, por nuestro Señor. Y es esa misma voz que llamó a Mateo y le dijo, seguime. Cuando esa voz llega, no adorna la vida. ¿Qué hace? La redefine, la transforma. Única. Todo nuevo. Lo viejo pasa. Lo viejo queda en el pasado. Nada ni nadie se acuerda de ese pasado. Ni el Señor, lo borró. Una nueva criatura. Mateo era recaudador, ¿no? Trabajaba ahí, en un lugar muy considerado. El Señor lo llamó para que sea un discípulo de Él. Y Él automáticamente se levantó y lo siguió. Ignorar la voz del Señor, piense algo, no debilita al Señor. O sea, si uno ignora la voz del Señor cuando lo llama, no está debilitándolo al Señor, para nada. Uno es que se debilita. Y cuando escucha uno la voz del Señor, pero sí la quiere y la quiere tener, pero la pospone para un determinado tiempo, lo único que está haciendo es endurecer el corazón, endurecer el alma, endurecer esas palabras que el Señor dijo, estas palabras que yo te doy son para que las ejecutes. No seas oidor, sino hacedor lo que yo te doy. Es ponerla por obra. Pero si la ignoramos, estamos endureciendo nuestro corazón, nuestra alma. ¿Se entiende? Y si la posponemos, exactamente pasa lo mismo. Amén. Amén. El llamado de Dios, como dice acá Mateo, no fue una invitación. ¿Qué es lo que hizo el Señor con Mateo? Le dio una orden. Sígueme. No fue una invitación, no le dijo, tomá, cuando quiera, levantate y vamos. Yo te invito. No. Lo miró y le dijo, sígueme. El llamado de Dios no es una invitación, hermano. Es una orden. Fíjese que
El Señor le dice, sígueme. Jesús no negoció con Mateo. No fue ahí, como quien dice, a firmar papeles en el trabajo de Mateo. No fue a eso. No explicó condiciones ni prometió tampoco darle comodidad a Mateo. Tampoco fue eso. Fíjese que él utilizó solamente una expresión, sígueme. Dijo una sola palabra. Y esa palabra exigía una respuesta total, no parcial. Por eso Mateo nos da esa enseñanza. Que él se levantó y le siguió. Su respuesta no fue de palabras, sino con hechos. El propósito del llamado, ¿no? Solemos ponerle título a todas las prédicas para que cuando la puedan buscar tengan, como quien dice, ¿no? Una guía. Esta no la vamos a poner síganme una buena, como un Chapulín, no. Pero entiende cómo es el trato del Señor con nosotros. Fue una orden. Mateo, ¿qué estás trabajando? Seguime. Se levantó y lo siguió. No le preguntó a dónde, no le preguntó cómo, no le preguntó si estaba bien. Fue una orden y acató órdenes. Y eso es lo que el Señor nos dice en esta noche. El llamado no es una sugerencia piadosa, es un mandato que reclama obediencia. Obediencia. Quien escucha y no responde se está engañando a sí mismo. Se está engañando a sí mismo. Y no se está dando cuenta que él está siendo engañado por él mismo. Porque le está ignorando la voz al Señor. Pero la Escritura fíjense que nos reconoce estas cosas y nos enseña estas cosas. Una, o le seguimos o no le seguimos. ¿Vio qué fácil? Si le seguimos, entonces fijémonos el llamado que el Señor nos hizo. O no le seguimos. El llamado siempre implica dejar algo atrás. El llamado siempre implica abandonar algo. Por eso Mateo abandonó su lugar y le siguió al Señor. El llamado siempre va a implicar algo en nuestra vida. El llamado de Dios siempre va a decirnos, eso tenés que dejarlo atrás. Si lo traes con vos, te va a hacer de tropiezo. Te va a estorbar todo el caminar. Marcos capítulo 1, 18, fijémonos que hay algo que el Señor remarca a otros llamados, Pedro y Andrés. Le dice en Marcos capítulo 1, 18 a sus discípulos, y dejando luego las redes le siguieron. ¿Por qué le había dicho el Señor? Sígueme, que ahora serás pescadores de hombres. ¿No? Y dice, y dejando luego las redes, le siguieron. Toda vocación divina, ¿qué exige? Renunciar. Amén. ¿A qué? Y a lo terrenal. Vamos a ser un poquito más fuertes. Al mundo, hermano. Renunciar al mundo. ¿Qué es el mundo? Y el mundo es todo aquello que me aleja de Dios. Sabemos que si la familia está consagrada con el Señor y nos acompaña, no me va a alejar del Señor mi familia. No la tengo por qué dejar a mi familia. ¿Se entiende? Pero si hay algo que me va a alejar del Señor, el Señor nos va a decir, esto tenés que renunciar. Fíjese, Pedro renunció renunció su trabajo secular. Las redes, su herramienta de trabajo. Renunció todo, ¿por qué? Renunció a la seguridad del sustento de su hogar. ¿Se entiende? Lo que él sentía que era para el sustento de la casa, lo renunció y le siguió al Señor. De hecho, Pedro se llamaba Simón, ¿no? Amén. Y el Señor lo pasó a llamarlo Pedro. Hasta renunció a su nombre. Nada menor en aquellos tiempos. ¿Se entiende, no?
Bendito sea el nombre del Señor. Sepa que como le pasó a Mateo, le pasó a los otros discípulos, el llamado no se adapta a nuestra comodidad y no se va a adaptar a nuestras comodidades. El llamado más bien va a incomodar. ¿A quién va a incomodar? A la carne. Porque la carne no quiere buscar a Dios. La carne no quiere recibir y aceptar el llamado. Pero el Espíritu que ya fue depositado en tu vida, ese te va a vos a amonestar a decir, toma esa decisión. Animate que solo no estás. Acá estamos juntos. El Espíritu sí quiere buscar a Dios, porque es de Él, pero la carne no. El llamado no se adapta a la carne, la crucifica a la carne. Como Pablo, el apóstol, en un momento dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Él crucificó la carne con Cristo. Así como Cristo fue crucificado, Pablo dijo, yo ahí estuve con Él. Yo soy crucificado con Él. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Para resucitar también en Él. Y con Él. Ese es parte del llamado, hermano. El llamado requiere obediencia. El llamado requiere renunciar a muchas cosas que nos alejan del Señor. Cuando el Señor nos llama, automáticamente nos muestra este camino. Cuando Dios llama, no nos está llamando para añadir a Cristo como la hermana está haciendo ahí a la agenda, a nuestra agenda, porque si no sería un más de la rutina, ¿no? Cristo sería uno más de la rutina. Sería mi Señor de los miércoles, de los martes, tenemos acá ahora. Mi Señor de los martes, mi Señor del sábado. O algunos como tienen miércoles y domingo. Mi Señor, lo estamos agregando a una agenda. Está bien, es necesario que congreguemos un día o dos, es buenísimo. Pero a lo que voy, que Dios no llama para añadir a Cristo a nuestra agenda, sino más bien para entregar a la agenda completa. Amén. Completa, hermano. Y con esto no le estoy diciendo, hermano, tiene que dejar su vida y estar 24/7 acá. Sino, hermano, que usted tiene que aprender a discernir y a pensar y a escoger bien. Porque una vez Pablo dijo, todo es lícito, pero no todo conviene. Todo es lícito, pero no todo va a edificar. En otras palabras nos está diciendo el Señor, pensemos bien antes de hacer algo si nos va a perjudicar. No, en el momento no te va a perjudicar. Y eso es lo más doloroso que muchas veces el cristiano no quiere entender. Que en el yo, bueno, no pasa nada. Fui, no pasó nada. ¿Viste que no pasó nada? Ahora no pasó nada. Ahí no pasó nada. Y dale gloria a Dios que no pasó nada. Amén. Cantidad de testimonios hay por cantidades de iglesias. Siervos, evangelistas, salmistas, diáconos, que después de un tiempo determinado de las malas decisiones, empezaron a decaer, empezaron a perder. Y la pregunta es, ¿cómo pasó? Porque no se dio cuenta de haber tomado la decisión antes. Por eso muchas veces nos relajamos en cuanto al momento no pasó nada, pero después viene el dolor de cabeza. Si no hacemos la voluntad del Señor. Si no hacemos y no es que Dios está castigando, Dios no castiga, sino que uno se va relajando y se va soltando del Señor. Y la carne va tomando, como quien dice, la ventaja de distraer y nos va alejando. Bendito sea el nombre del Señor. El llamado de Dios en su vida va a revelar quién está en tu corazón. Cuando Dios llama, automáticamente tu vida revela quién habita en tu vida.
tu corazón. ¿Quién está ahí en tu corazón? Cuando uno es llamado nos damos cuenta. Si bien Jesús dijo, por los frutos los vamos a conocer, ¿verdad? Sí. Pero fíjese que Lucas, el Evangelio, y estoy tocando los Evangelios porque ahí es donde Jesús fue ahí pronunciando los llamados prácticamente. Y en Lucas, capítulo 9, verso 62, dice la palabra: ninguno que poniendo su mano al arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. O sea, ninguno que poniendo la mano en el arado y mira hacia atrás no es digno de mí, dice el Señor. Es como diciendo, yo te sirvo, pero déjame ver lo que tengo todavía. Es como la esposa de Lot. Yo voy a obedecerte, pero no puedo soltar mi mirada de lo que yo vivía. Y por eso el Señor le dice estas palabras: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Y acá el problema no es escuchar el llamado. Lo que está diciendo que el problema es mirar hacia atrás. Que estamos mirando al lado equivocado. Hemos creído, hemos aceptado, nos hemos bautizado, hemos asistido, pero muchas veces nuestra mirada recorre un pasado por ¿dónde? Por Egipto, por así decirlo. Por Babilonia. Recorre un poquitito por ahí para no olvidar, como le pasó a la mujer de Lot por Sodoma y Gomorra, mirando por atrás. Y eso lo que es muy perjudicial para la vida. El corazón divino intenta servir a dos señores, pero al final del resultado, cuando miramos hacia atrás, no terminamos sirviendo a ninguno de los dos, ni a uno ni al otro. Nos hemos engañado. Y la Biblia dice: maldito el hombre que confía en el hombre. Amén. Y nos estamos engañando nosotros mismos. Es por eso que al final del trayecto no terminamos a ser ni una ni la otra. Jesús en aquel momento dirá: apartado de mí, hacedores de maldad. ¿Por qué? Porque ellos en mi nombre dijeron tantas cosas, pero nunca me siguieron. Nunca estuvieron conmigo. Sí hablaban de mí, pero nunca me siguieron. Es por eso que al final el resultado es, no van a servir a ninguno. Porque el llamado prueba lealtad. Cristo o la aprobación. Cristo o el temor. Jesús y su plan para nuestra vida o nuestro propio plan para el camino. El tema es que donde titubeamos, donde dudamos, como le pasó a Tomás, donde empezamos a pensar más de lo normal, ahí estamos revelando verdaderamente quién es nuestro Dios. No podemos servir a dos hijos en ningún momento. O servirás al Dios verdadero o servirás a las riquezas. Está dando a entender que el dinero no es malo, pero cuando te domina el dinero, te hiciste esclavo del dinero. Y raíces de todos los males es el amor al dinero. Por eso la palabra misma nos enseña: no dudemos, porque donde empezamos a dudar de esto o de aquello, cuando el Señor nos llamó ya, si el Señor te llamó, cree en su promesa, porque has aceptado a aquel que te llamó. Creíste en aquel que te llamó. ¿Creíste en aquel que te dijo: no te dejaré ni te desampararé? ¿Creíste? Gloria a Dios. Entonces, seguile. ¿Creíste en aquel que dijo: por su llaga fuimos nosotros sanados? ¿Creíste? Gloria a Dios. Entonces, créele. Antes había muchas pruebas de fe. Testimonio por doquier. Está bien, uno dirá, pero eran otros tiempos. Sí, eran otros tiempos porque si vivía otra fe también. Hoy la fe pareciera más superficial. Yo creo, pero a mi manera. Yo creo, pero tengo mis condiciones. Yo creo, pero los tiempos cambiaron. Sí, todo lo que quiera, todo el cuento que quiera, pero Dios sigue siendo el mismo. Amén. Si Él en aquellos tiempos levantó un muerto, en estos tiempos lo va a hacer también. Amén.
Si en aquellos tiempos sustentó a más de 5.000, en estos tiempos también lo va a hacer. Porque Él no cambia, el hombre cambia. El precio del llamado es creer. Y al que cree todo es posible. No dudemos, no pensemos, porque lo que va a hacer en los últimos tiempos, como hoy hablaban dos agradecimientos, de los últimos tiempos, es dañar la fe, hermano. En los últimos tiempos van a dañar la fe, o sea, la apostasía de esa fe que nosotros tenemos en Cristo, en nuestro Señor y nuestro Salvador, va a empezar a menguar. ¿Por qué? Porque se nos va a disparar nuestra mirada a lo terrenal. Es por eso que en este tiempo el Señor nos dice, mirá, ¿cuál fue el precio de mi llamado a estos discípulos? Mateo, seguime. No se puso a charlar el Señor, a convencerlo de algo, porque su voz tiene autoridad. La voz del Señor no hace falta gritar, Él no necesita gritar, porque su voz trasciende todas las cosas, hermano. Mateo, seguime. Y siguió, y Mateo se levantó y le siguió. Va a ver, Pedro, vos también, a ver vos también. Vengan que lo haré pescadores de hombres. Dejaron sus redes y le siguieron. Y Pedro tenía familia. Pero así todo creyó y le siguió al Señor. Esta prédica no es para que usted abandone absolutamente nada, sino para que empiece a tener en cuenta primeramente a Dios. Amén. Tiene que poner primeramente a Dios antes que las cosas. Busca primeramente a Dios y el resto será añadido. Hoy yo como pastor no le estoy diciendo abandonar tu vida, abandonar tu trabajo, abandonar el colegio, no. Prioridad primeramente es Dios. Cuando se trata de Dios no hay que tener tolerancia. Cuando se trata de Dios no tenemos elección, no hay elección, no podemos elegir entre Dios y la familia, entre Dios y el trabajo. No podemos elegir. Es Dios primero. Y Dios añade, Dios nos da el tiempo, Dios nos acomoda el tiempo, Dios nos acomoda también la economía, Dios nos acomoda la salud. Pero primeramente tiene que estar Él. Primeramente tiene. Si lo ponemos a Él en cuarto, quinto, sexto plano, sepa que Dios no va a actuar, digamos, por turno. Él va a actuar de la misma manera, solamente que nosotros lo pusimos a lo último. Él va a actuar, Él va a sanar. Si tiene que sanar, lo va a hacer. ¿Qué le dijo a Marta? ¿No te he dicho que si crees vas a ver la obra de Dios? Solamente cree. Si hubiese estado mi hermano no hubiese muerto. Tiene que morir tu hermano Marta para que se manifieste el poder de mi Padre y para que vean la obra de Él. Y es más, el Señor delante de todo dice, Señor, Jesús como que le dice al Padre, te estoy rogando para que ellos sepan y crean. No porque yo dude de que vos puedas levantarlo a Lázaro entre los muertos. Lázaro, sal fuera. ¿Quién dio la orden del Señor? Y automáticamente Lázaro. ¿Se entiende? ¿A dónde estás poniendo al Señor? Porque el llamado te lo hizo Él, no el pastor. El Señor es el que llama, el Señor es el que escoge. El Señor es el que te da la vida, no el pastor. ¿A dónde lo estás poniendo al Señor? ¿En qué lugar lo estás poniendo? Y no se entristezcan nuestros corazones en estos tiempos, hermano. Fíjese que el llamado no promete felicidad, promete propósitos. Y el propósito del Señor se cumple. El Señor no se va a negar a sí mismo. Lo que Él prometió lo va a cumplir. Hechos capítulo 9, 16 dice, porque a mí me es necesario padecer por su nombre. ¿Quién dijo eso? El apóstol Pablo. ¿Recibió la promesa? La recibió. ¿Dónde estaba Pablo antes de manifestarse el Señor de esta manera? Iba detrás de los hermanos, de la iglesia. Y ahora él sabía que él iba a padecer por causa del Señor. ¿Cuál fue el propósito? Padecer por causa de Él. El llamado no es camino ancho ni trono inmediato. El llamado es toma tu cruz y sígueme. Toma esa cruz y sígueme. Porque en el llamado se manifiesta el proceso del cristiano.
El llamado es fuego que purifica el alma. Muchas veces duele, pero el Señor nos muestra que está con nosotros. Como hoy hablaba la meditación, esos 3 varones no estaban solos en el horno de fuego. Cedrán, Mesac y Abednego no estaban solos. Y el Señor le tuvo que hacer ver a este varón, rey, quién estaba ahí adentro, el Hijo de Dios. Y estos 3 varones salieron intactos. Ni olor a humo tenían. Y entraron con las llamas a más no poder. ¿Se entiende? Ni un pelo se le quemó. Y salieron nada. Y a los que lo habían mandado a ellos al horno, el rey ordenó que ellos ahora fueran al horno. Y no alcanzaron a entrar, que ya el fuego lo estaba consumiendo. Si Él promete guardarnos, así pues hasta el horno de fuego nos va a guardar. Nos va a guardar. Y ese es el propósito de este llamado. Tomar la cruz y seguir. Dios nos llama a los capaces. No. ¿Qué hace el Señor? Capacita a los que llaman. Amén. ¿Entiendes? El Señor va a capacitar. Si Él te llamó y vos recibiste, y hoy decís, pero no me animo, por ahí, como Pedro, como Moisés, no soy buen de hablar, pero quédate tranquilo que yo voy a poner un vocero. Si no podés expresarte, Dios te va a dar palabra. Pero empezá a vivir ese llamado. Amén. Estamos en la recta final, estamos en los últimos tiempos. En los últimos tiempos va a haber momentos muy peligrosos para la iglesia, tiempos de confusión, de engaño, de apostasía a más no poder. Hoy hablaba con una hermana que quedó viuda, era esposa de un pastor y ha ido a compartir algunos lugares de congregaciones y me decía ahí en el audio que le cuesta quedarse en un lugar porque ella ha recibido el Evangelio y en los lugares que ha asistido no paran de hablar de lo que es la prosperidad, el dinero, y el Dios te va a bendecir, el Dios abre camino, y no hablan del arrepentimiento como se tiene que hablar. Porque todo el resto viene por añadidura, dice la palabra. ¿Para qué meterme en ese asunto cuando el Señor dijo, esto lo añado yo, no vos? Pero sí predica mi evangelio, que busquen mi reino, que busquen esto, la justicia y la verdad y el amor, que busquen esto, porque de esto va a depender su salvación. Yo lo voy a mantener tranquilo a ellos. Y esta hermana me decía eso, y me entristecía un poco, porque la realidad se vive, se está viendo en todos lados, hermano. Que Dios tenga misericordia, porque nos mandó y predicar mi palabra, dijo, mi evangelio, a toda criatura. El que creyere y fuera bautizado, este será salvo. Pero el que no creyere ya ha sido condenado. Ahora, fíjese, también hay un peligro en el llamado. ¿Cuál es el qué se imagina usted en qué peligro puede haber en el llamado? El único peligro es cuando lo rechazás. Cuando rechazamos el llamado, ahí corremos peligro. Ahí empieza a contar el relojito, como que dice. Por tanto, dice la palabra de Dios, Hebreos 12:25, por tanto, mirá que no desprecien al que habla. Hebreos. Y menciona muchísimo de lo que se habló en tiempos pasados y de las cuales no habían oído la voz del Señor. Y ahora le estaba remarcando, por tanto le dice, mira que no desprecies al que habla, al que le está entregando ahora la palabra, el mensaje. Cada vez que el que es llamado ignora esa palabra, ese llamado de parte de Dios, no se va a morir de repente.
no va a caer muerto, pero su corazón empieza a perder el oído a la voz del Señor. ¿Se entiende? El Señor te llama, pero si lo ignorás, lo rechazás, te empezás a hacer sordo a la voz del Señor. No querés escucharla. Aunque el Señor va a seguir intentando. El llamado, la voz del Señor, como dije al principio, no se pierde, no se duerme. El Señor no duerme. Y esto, cuando uno ignora a la voz del Señor, esa sensibilidad no la vas a perder de vuelta, hermano. No creas que porque el Señor te llamó y le ignoraste a la voz del Señor, perdiste. Ya no querés saber más nada, no. No se pierde todo de vuelta, hermano. Uno va perdiendo la sensibilidad a esas cosas. A la voz del Señor va perdiendo la sensibilidad. Cuando uno deja de regar una planta, la planta no se seca de golpe. Pero pasado un determinado tiempo, si no recibe agüita, sí se va a secar. Y al final del tiempo, cuando ya no tiene más chance, se secó y se murió. Lo mismo pasa al cristiano, cuando es llamado e ignora la voz del Señor, va perdiendo la sensibilidad a la palabra de Dios. Y cada día que pasa más se va haciendo sordo a la palabra de Dios. ¿Se entiende? Bendito sea el nombre de Dios. Amén. El llamado que hoy uno desprecia, hoy en día, va a ser el juicio de mañana. Y esa es una realidad que va a pasar. El llamado que ignoramos, el llamado que despreciamos, el llamado que rechazamos, no va a ser el dolor de hoy, va a ser el juicio de mañana. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Bendito sea el nombre de Dios. Entonces quédese con esto. El llamado no te va a preguntar si estás listo. El llamado, el Señor lo va a preparar en el camino. Lo va a ir preparando. Él va a ir capacitando al que llamó. ¿Por qué? Porque el Señor, cuando llama, es para formarte. Tu vida espiritual y para que te formes para ser parte del cuerpo de Cristo. Pero no ignores a la voz del Señor. Porque el Señor no te pide perfección, hermano. El Señor no te pide que seas perfecto. Lo único que te pide el Señor es que le aceptes y que le sigas. Él te llama no con opciones. Él te llama y vos está en vos no obedecerle. Levantarte y seguirlo. Porque sí hay algo que te exige el llamado de redención. Negarte a ti mismo. Eso sí te pide el llamado. Cuando respondemos al llamado del Señor, nuestra vieja vida, nuestra vieja naturaleza, por así decirlo, nuestro pasado, muere, caduca, se pierde. Y empieza todo de nuevo. Y cuando todo es nuevo, póngase contento, porque es todo nuevo y es lindo. Cuando yo leía esto y meditaba en estas palabras, me recordaba cuando yo iba al colegio, y no siempre tuve la suerte de tener cosas nuevas, pero las veces que tenía las cosas nuevas, ¿saben cómo me gozaba? Me sonreía. También era un niño, pero me di cuenta que cuando uno tiene las cosas nuevas, es feliz. Entonces sea feliz, porque su vieja vida el Señor la borró, la enterró, y Él empezó a hacer todo nuevo en su vida. E hizo todo nuevo en su vida. Entonces gócese. Y no ponga obstáculos en el caminar usted. No permita que el enemigo ponga piedra de tropiezo en su caminar con el Señor. No permita que el enemigo le toque el hombro para distraerlo y mirar hacia atrás de vuelta. No permita eso. Enfóquese, esté en el frente. Siga hacia adelante. Prosigo a la meta, dice la palabra. Avancemos, hermano. Porque hoy decían 2 agradecimientos. El Señor viene a buscar a su pueblo. Iglesia, no duerma, porque el Señor está pronto para levantarnos. El
propósito de Dios se va a cumplir para la obra que fue creada. ¿Amén? Amén. Que Dios lo bendiga. Acuérdese de este mensaje. Pasando Jesús allí, este pasaje me encantó. Vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Ponga su nombre. O imagínense que estaba usted ahí sentado y escuchó la voz del Señor y dijo, Eudmira, seguime. Mari, seguime. Eugenia, seguime. Gaby, seguime. Diego, seguime. Mano Roque, seguime. Marco, seguime. Gabriel, seguime. Y a mí, Fabián, seguime. Imagínense esa voz que te llama por tu nombre y te dice, seguime. ¿Qué hacemos? Ahícito voy. No le vamos a decir, Señor, espérame aquí. Enseguida nos levantamos y nos vamos, ¿verdad? Así tenemos que hacerlo ahora mientras estamos de pie. Mientras tengamos aire para respirar y nosotros podamos respirar, levantémonos y sigámonos al Señor porque Él viene pronto a buscar. Amén. Póngase de pie que quiero orar por la iglesia. Acuérdese, el Señor te dice en esta noche, iglesia, sígueme. Iglesia, sígueme.